El gas es invisible. El gas es inquietante. Dependemos del gas. Así como nuestro corazón está conectado a las arterias, del mismo modo Europa está conectada a los gasoductos a través de los cuales nos llegan miles de millones de metros cúbicos del combustible intangible. Somos dependientes y sabemos que pronto necesitaremos mucho más gas. ¿Quién nos proveerá del gas necesario? ¿El consorcio estatal ruso Gazprom, que una vez cortó el suministro de gas en pleno invierno? ¿O nos atamos a nuevos proveedores financiando durante décadas las dictaduras en torno al Mar Caspio? ¿O entramos en el juego de los ricos, consumiendo gas licuado proveniente del tórrido desierto de Oriente Medio? ¿O extraeremos nuestro propio gas de los estratos rocosos en las profundidades de la tierra europea, aplicando el brutal método de la fractura hidráulica? Hagamos lo que hagamos, las consecuencias siempre son funestas. Son pocos los estados que disponen de grandes reservas de gas, y son pocos los consorcios que extraen y venden gas. Algunos grandes competidores que firman contratos a largo plazo por miles de millones. La llave de gas, un símbolo para la dependencia de Europa de la energía rusa. Desde el miércoles por la mañana se encuentra cerrada. Según se informa desde Rusia, Ucrania habría cerrado los gasoductos de tránsito a Europa, por lo cual se interrumpió la provisión de gas. La autoridad máxima del gas en Ucrania negó la acusación con vehemencia y acusó a Moscú de incumplimiento del contrato. Mi nombre es Martin Leidenfrost. Soy periodista. Mi mayor interés siempre estuvo centrado en Europa del Este. Después de 10 negociaciones, se llegó a un acuerdo de enviar observadores internacionales. En la interfaz de los gasoductos, ellos debían constatar la llegada y el destino del gas natural ruso. Dos cosas son seguras. Las reservas de gas de Europa se están agotando y la demanda sigue aumentando. El gas es menos contaminante que el carbón o el petróleo. A causa del abandono de la energía nuclear por parte de algunos países, se necesita más gas aún. El 40% de las importaciones de gas de la Unión Europea provienen de Rusia. Algunos países de Europa Central y del Este dependen en un 100% del gas ruso. Yo mismo vivo en Eslovaquia. La única acería eslovaca tuvo que parar durante la gran crisis del gas en 2009. En países como Bosnia y Bulgaria, la gente pasaba frío. Pienso que hay otro factor muy importante que debería mencionarse. La diversificación es un valor en sí mismo derivado de la traumática experiencia del año 2009, cuando se le cortó el suministro de gas a Europa. Los más afectados fueron los nuevos países miembros de la Unión Europea. Ahora, un proyecto europeo pretende liberarnos de esa dependencia. El gasoducto Nabucco deberá aportar gas nuevo a Europa, proveniente de países nuevos. Nabucco busca quebrar el monopolio ruso del gas. Por ello, la apertura de nuevos corredores es un elemento clave para la diversificación. La única apertura estratégicamente interesante sería Nabucco. El principal proveedor sería Azerbaiyán, seguido por Irak del Norte y Turkmenistán. Nabucco atravesará Anatolia, o sea que Turquía desempeñará un rol muy importante conectando. Una conferencia internacional del gas en Viena congrega responsables del negocio del gas, ejecutivos, lobistas, políticos. Buen día, perdone, la conferencia del gas es ahí. En el primer piso. Gracias. Nabucco unirá por primera vez a Europa con la región del Mar Caspio, pero eso crea conflictos. Los rusos están descontentos. Primera pregunta a Joschka Fischer. Por su presentación, señor Fischer, entiendo que no está de acuerdo con que una diversificación de las fuentes de parte de un mismo exportador pueda ser considerada como tal. Es muy simple. Diversificación significa diversificación y no significa tener un proveedor que le pone diferentes etiquetas. Diversificación significa tener diversos proveedores. Esa es la opción. Una de las opciones. Perdone, señor. Quizás sea una de las opciones para usted.
Pero la Unión Europea es bastante clara al respecto. Y no es una decisión que usted deba tomar, es una decisión que tomará Europa. Nosotros diversificaremos nuestros proveedores, le guste a usted o no. Supérelo, nosotros diversificaremos, es así de simple. Me encuentro en medio de un conflicto geopolítico. Es un conflicto entre Rusia y Europa. Los países de los cuales ha de provenir el nuevo gas para Europa fueron gobernados durante siglos por Moscú. Son ex-repúblicas soviéticas, como Azerbaiyán y Turkmenistán. Nosotros los europeos, hasta ahora no nos interesamos por esos países. A lo sumo mirábamos con desprecio a sus dictadores. Los representantes del proyecto europeo Nabucco siempre se manifiestan en forma temerosa, correcta, diplomática, como si por nada del mundo quisieran irritar al oso ruso. Por ello, recurro a alguien que no teme hablar de frente. Es un estadista reconocido internacionalmente. Fue ministro de Relaciones Exteriores y vicecanciller de Alemania. Ahora, Joschka Fischer trabaja como asesor para Nabucco. Probablemente usted sepa que en Reporteros Sin Fronteras Turkmenistán, todos los años se disputa con Corea del Norte el primer puesto en la categoría País Menos Libre del Mundo. Eso no ha mejorado en los últimos años. Si nuestra cuenta de gas ahora va durante 40 años a Turkmenistán, ¿acaso eso no estabilizaría el régimen en ese país? Pero considere los países a los que van nuestras cuentas de gas. Justamente ese es el problema. Sí, pero yo no puedo modificar la distribución de los recursos y usted tampoco. Ese es el problema. Se sabe, no es nada nuevo. Pero no parece inquietarlo. ¿Le parece? Y bueno, si toma Turkmenistán y dice, hay cuentas de gas con muchos países y cuentas de petróleo con muchos otros países, no quiero enumerarlos. Eso me afecta, pero no puedo modificarlo. Usted no tendría problemas de conciencia si Nabucco es aprobado y en 10 o 20 años se comprueba que esos regímenes en Azerbaiyán y Turkmenistán no hacen más que estabilizarse. Repito, no es una cuestión de conciencia. Yo no niego que haya serios cuestionamientos al respecto, difiriendo un poco según el país, pero estoy seguro de algo. La apertura de Nabucco fortalecerá los lazos con Europa. ¿Qué clase de personas son las que toman las decisiones en el negocio del gas? En mis primeras investigaciones, adquiero la impresión de que se trata de un área con unos pocos jugadores importantes. Hasta me parece que los tratos más grandes, muchas veces, son decididos por dos hombres amigos. Hombres amigos como Putin y Schröder, quienes han concretado la circunvalación al norte de Ucrania como país de tránsito, el costoso gasoducto Nord Stream. U hombres amigos como Putin y Berlusconi, que buscan circunvalar a Ucrania en el sur con el proyecto South Stream de 20.000 millones de euros. Por lo menos parece ir bien el negocio con Rusia, el país con los mayores yacimientos de gas del mundo. La gente de Nabucco tiene un estilo diferente. Nabucco es respaldado por la Comisión Europea y la forma de trabajo de la gente de Nabucco me recuerda a los funcionarios de Bruselas. Me intriga saber si de este modo lograrán concretar un gasoducto de 4.000 kilómetros. Mientras Nabucco no sea una realidad, la dependencia de Europa del gas ruso sigue creciendo. Rusia es el mayor proveedor de gas de la Unión Europea, por delante de Argelia y Noruega. El nuevo gasoducto del Mar Báltico aumenta la dependencia. El gasoducto planeado a través del Mar Negro terminaría de cerrar el círculo aprisionador. Solo Nabucco llevaría a Europa gas nuevo proveniente de la región del Mar Caspio. La lucha de poder geopolítica se centra en Azerbaiyán. Todos quieren el gas de ese país. Es la primera vez que viajo al Cáucaso, al Mar Caspio, a Azerbaiyán. Bakú es la madre de la civilización petrolera. En la transición del siglo XIX al siglo XX, aquí se extraía la mitad de todo el petróleo del mundo. El centro de la ciudad de Bakú tiene un aspecto próspero y occidental. La ciudad es de color arena uniforme y de estilo clasicista. Rascacielos en forma de llamaradas se elevan a las alturas. Aquí estoy en el lugar correcto.
Me encuentro frente al cuartel general del consorcio azerbaiyano del gas, SOCAR. Ahora me entrevistaré con el vicepresidente. Es una situación delicada. No me encuentro en un país libre. Es un estado de régimen policial. Por todos lados se ve policía. De todos modos, quiero plantearle una pregunta interesante. Si cree que las grandes reservas de gas en verdad son algo bueno para su país. Azerbaiyán se encuentra, yo diría, en una ubicación geográfica muy complicada. Tiene vecinos grandes e influyentes, Rusia, Irán, Turquía, y les vende gas a todos ellos. ¿Por qué lo hace? Bueno, es natural, porque si usted tiene un producto, si produce algo, es mejor venderlo a un vecino, a un país cercano, para ahorrar costos de transporte. O sea que es lógico que proveamos de gas a Rusia, a Turquía, a Irán y a Georgia. ¿Y sobra gas azerbaiyano para Europa? Una respuesta simple a esa pregunta simple sería, sí, tenemos gas. Tenemos cantidades suficientes como para proveer a Europa a partir de este momento. Pero mi pregunta sería, ¿tienen un gasoducto que nos comunique con los principales consumidores europeos? Suelen correr rumores de que la empresa rusa Gazprom le ofrece a Azerbaiyán comprarle todo su gas a un precio más que razonable. Por supuesto, es lo que quieren, pero quieren comprar a un muy buen precio. ¿Eso significa que los rusos quieren conservar por todos los medios su dulce monopolio de los suministros a Europa? No es posible erigir un monopolio en el sector de la energía, en ninguna parte. La pregunta es si a los rusos les gustaría tener un monopolio. Bien, de acuerdo a las leyes de la economía, tal como yo las aprendí, eso es absolutamente imposible. Cuando termina la entrevista, el ejecutivo me conduce ante su mapa. De repente me describe a los vecinos de Azerbaiyán en términos muy distintos. De pronto, Azerbaiyán se encuentra rodeado por conflictos de magnitud inconcebible. Azerbaiyán estuvo en guerra con la vecina Armenia. La vecina Georgia estuvo en guerra con la vecina Rusia. En el oeste, la zona de guerra turca de Kurdistán. En el este, el bizarro estado dictatorial de Turkmenistán. Y en el sur, los mulás iraníes que intentan armar la bomba atómica. Veo todo esto y pienso, ¿la gente de Nabucco está en su sano juicio cuando planea transferir justamente a esa región miles de millones durante 30 o 40 años? ¿Qué clase de país es este en el que me encuentro? Por todos lados me topo con los retratos de dos hombres, el fallecido presidente Aliyev y el actual presidente Aliyev, casualmente padre e hijo. El régimen de Azerbaiyán busca establecer buenas relaciones con Europa. Hasta ahora, nadie me ha recibido con los brazos tan abiertos como el consorcio energético estatal SOCAR, pero a la vez, el país es asolado por las olas de detenciones. Buenas tardes. Pase, por favor, pase. Hola. ¿Usted es el ministro Aliyev? Encantado, ¿cómo está? Hola. Bienvenido a Bakú, bienvenido a Azerbaiyán. Bien, gracias. Como usted sabrá, muchos europeos temen ser dependientes del gas ruso. ¿Usted cree que para Europa Azerbaiyán es una alternativa al gas ruso? Sabe, yo no estoy en condiciones de afirmar que el gas de Azerbaiyán sea una alternativa. Rusia es un imperio muy grande de gas. Rusia tiene las mayores reservas a nivel mundial, lugares de producción y todo eso. Circulan muchos rumores de que Rusia intenta comprar todo el gas de Azerbaiyán. Sí, eso es correcto. Quizás deseen hacerlo. O sea que reciben ofertas de Rusia. Sí, permanentemente. Ellos quieren Siempre comprarles nos todo el hacen gas. propuestas. ¿Por qué no le venden todo el gas a Rusia? Sabe, no creo que esa sea
nuestra intención vender todo nuestro gas a Rusia. ¿Se trata de una decisión política? No sé, ¿Una creo decisión que... estratégica? Sí, ¿Es un tema de creo que dinero? es una cuestión comercial. En la primera línea se trata de algo comercial. ¿Rusia tiene un monopolio en la Unión Europea? Sí, lo tiene, por cierto. Y para Europa es muy importante evitarlo. Por eso, Azerbaiyán es importante. ¿Ustedes le ayudarán a Europa? Sí, intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo en beneficio del interés mutuo. En la década de los 90, la economía azerbaiyana estaba por el piso. No nos quedaba ni un centavo en nuestros bancos. Necesitábamos apoyo financiero y tecnología, equipamientos, para poder seguir desarrollándonos. Pero ahora tienen todo eso. Sí, ahora lo tenemos. ¿Y no se arrepienten de tener compañías internacionales que obtienen enormes ganancias? Claro, pero sí, esa es nuestra política. Invitamos a empresas extranjeras a venir a Azerbaiyán e invertir dinero. Y ahora estamos muy felices de que venga mucho dinero hacia aquí. Y la mayor ganancia la obtiene el gobierno de Azerbaiyán. Eso es muy importante. El consorcio británico BP ocupa una posición destacada en Azerbaiyán. A comienzos de los 90, después de la derrota en la guerra contra Armenia, la economía petrolera del país estaba arruinada. Por ello, el presidente Aliyev padre trajo al país consorcios internacionales. En 1994 se firmó un contrato que ingresó a la historia como contrato del siglo. Se dice que ese contrato privilegia a BP de tal manera que ese consorcio multinacional se ubica por encima de todas las leyes vigentes y futuras de Azerbaiyán. Quizás los azerbaiyanos hoy lamenten ese hecho. Siempre se desemboca en el mismo dilema. Dick Cheney alguna vez lo formuló en los siguientes términos: Dios no tuvo la gentileza de fijarse en que el petróleo y el gas solo estuvieran allí donde hay regímenes democráticos. Ahora, yo me pregunto si es culpa de Dios, o más bien del ser humano. Si la riqueza del gas no concentra automáticamente un gran poder en pocas manos. Si la riqueza del gas no obstaculiza más a un país de lo que lo impulsa. Si la riqueza del gas es una bendición, o más bien una maldición. El representante de uno de los consorcios occidentales me recibe a pesar de todo, el director en Bakú de la empresa francesa Total. Eso me sorprende, ya que justamente Total tiene mala fama debido a su colaboración con dictaduras como Birmania o Irán. Buen día. Buen día. Bienvenido a Bakú. Después de la entrevista, el francés me pedirá que no cite una frase de él en la que cree haber usado las palabras democracia y Azerbaiyán. Dice que no quiere juzgar su país de acogida. ¿Cuándo ha llegado? ¿A Bakú? Sí. Hace unos días. ¿Qué es lo especial del gas y qué es lo especial del negocio del gas? Es más complicado que el negocio del petróleo. Con el petróleo usted simplemente va a un puerto, carga un barco y este se traslada a cualquier lugar del mundo sin ningún problema. Con el gas se necesitan muchos compradores por un tiempo prolongado, ya que se requieren gasoductos. O sea que hay que hacer largas negociaciones y es una gran inversión adicional. Pero se dice que Azerbaiyán no tiene suficiente gas para Europa como para justificar un gasoducto como Nabucco, por ejemplo. Esa no es la pregunta. La pregunta es, se perfora 500 metros bajo la superficie del mar y los yacimientos de gas se encuentran hasta 7 kilómetros de profundidad. Por eso es muy complicado. Y es muy complicado porque es un problema geológico y además hay mucho dinero en juego. Hay que hacer una inversión enorme. La segunda fase de Shah Deniz, por ejemplo, cuesta más de 20.000 millones de dólares. Y no se invierten 20.000 millones de dólares o más si no se tiene asegurado un camino a Europa, o sea que la intención definitivamente es entregarle a Europa. O sea que si los europeos le compran gas a Azerbaiyán, estarían por 20 o 30 años en una especie de matrimonio con Azerbaiyán. Sí, y probablemente más tiempo que ese. Si se construye un gasoducto, no se lo hace para tan solo 30 años. Antes, en los 70, eran 30 años, pero ahora intentamos construir gasoductos para 60, 70, 80 años. ¿Gasoductos? ¿Ustedes construyen gasoductos Sí. para 80 años? Sí. Quizás lo especial del negocio del gas sea que siempre implica miles de millones.
Siempre implica que... Miles de millones. Sí, e implica unos cuantos miles de millones. El Así hecho de es. tener mucho gas para exportar es una maldición o una bendición para un país. Creo verdaderamente que es una oportunidad. Vea la velocidad a la que creció Azerbaiyán en los últimos 10 años. Yo diría que es simplemente increíble. Creo que es beneficioso para la salud de la gente y la salud del país. Y todas esas cosas en definitiva resultan ser positivas. El país del fuego podría ser un proveedor confiable de gas para Europa. Me resulta difícil evaluar cuán conformes están los azerbaiyanos con su presidente. Posiblemente el gobierno logre mantener tranquilo al pueblo mientras crezcan los ingresos por petróleo y gas. Hacia afuera, el gobierno de Azerbaiyán se comporta sabiamente, manteniendo buenas relaciones con todas las fuerzas importantes de la política mundial. Una cosa es segura. Aun cuando a Azerbaiyán alguna vez le sobre gas para Europa, los europeos no lograrán llenar Nabucco solo con eso. Si no despiertan al gigante dormido de Irán, tendrán que seguir reuniendo penosamente el gas en Irak del Norte y ante todo en Turkmenistán. Turkmenistán es una dictadura completamente aislada. El tirano Turkmenbashi hizo demoler la ópera y cerrar todos los hospitales fuera de la capital. Desde la muerte de Turkmenbashi, quien gobierna en Turkmenistán es su dentista, Gurbanguly Berdimuhamedov. Pero el país de las vastas estepas y los abundantes yacimientos de gas no se ha vuelto más democrático. ¿Y a esta región queremos atarnos por medio de un gasoducto? Durante la crisis del gas en 2009, pude darme cuenta de que la provisión de energía se ha convertido en un gran tema europeo. Me encuentro con el comisionado de energía europeo, Günther Oettinger, en un momento turbulento. Luego de la fusión del núcleo del reactor de Fukushima, algunos países abandonan la energía atómica. Europa necesita más gas aún. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Leidenfrost de Austria, periodista Lo sé. dedicado al gas. ¿Quiere sentarse? Bien. ¿Llegó esta mañana? Ayer. El gas es un negocio a muy largo plazo. Los contratos se firman a 30, 40 o incluso, según me dijo alguien en total, 80 años. ¿No le preocupa el hecho de que, si, por ejemplo, compramos gas de Turkmenistán, como europeos, nos atemos durante 30, 40 u 80 años a una dictadura? Queremos ampliar nuestras relaciones comerciales, pero también culturales con esos países. De ese modo, por lo menos pretendemos no dificultar y quizás hasta facilitar el camino a la libertad de opinión, a una sociedad abierta y en algún momento a la democracia. A eso se Esa suma... naturalmente es la política de la Unión Europea y yo entiendo que usted aspire a esa meta. Pero ¿no le preocupa que de ese modo Europa siga dependiendo durante generaciones de un proveedor de gas como Turkmenistán? Las reservas de gas y petróleo las tienen, sea que nos las vendan o no. Y si no las compramos, las compran los chinos o los rusos. Pero Solo que los rusos nuestra solo cantidad de tienen gas crece en tal medida nuestra que demanda de gas. nuestro consumo de gas es tan alto que tengo que incorporar nuevos proveedores. Eso es ¿Qué es lo inevitable. que los rusos le objetan a Nabucco? Nada, espero.
Pero el ministro de Energía de Azerbaiyán me confirmó que Rusia intenta comprar todo el gas azerbaiyano, quitándoselo a los europeos frente a sus narices. Entonces, no quedaría nada para Europa. Eso aumenta aún más el desafío. Lo veo como una competencia deportiva. Moscú, 12 millones de habitantes. En tiempos del poderío soviético, la mitad del mundo estaba bajo las órdenes de esta metrópolis. Aquí buscaré la respuesta a una pregunta. Es la siguiente. ¿Podemos confiar en los rusos? ¿Podemos confiar para el futuro en aquellos que alguna vez nos cerraron la llave de gas? La pregunta me afecta en lo personal. Amo el idioma ruso. Estuve cerca de casarme con una mujer rusa, pero no amo el Estado ruso. No me gusta la falta de libertad, la obsesión controladora, los servicios secretos, que casi hacen fracasar mi viaje. Moscú, no me eres indiferente. Estoy en Moscú, me traslado a Gazprom. Lo que me espera ahora es una concentración de poder y dinero como jamás vi en mi vida. Es una sensación muy especial. En el mundo del gas existen diferentes nombres como BP, Shell, pero todas esas empresas producen tan solo el 2, 3 o 4% del gas que existe en el mundo. Gazprom produce el 25%. No es una empresa, es un imperio. Вот это он? Да. Газпром. Las normas de seguridad son muy estrictas. Cada vehículo tiene que ser anunciado con su matrícula y aquí incluso se lo controla por debajo con espejos. Es impactante. Lo mismo ocurre con los autos que salen. Gazprom tiene la red de gasoductos más grande del mundo, 160.000 kilómetros de tuberías. Gazprom tiene un mapa de Europa con una geografía propia, desconocida para nosotros los europeos. 10% del rendimiento económico del país más grande de la Tierra se controla desde aquí. El último piso del rascacielos de Gazprom. Yo espero. Una indescifrable multitud de guardias espera conmigo. Tengo una cita con Alexander Medvedev, presidente de Gazprom Export, vicepresidente de Gazprom. Jamás volveré a conocer una persona tan poderosa. Gazprom posee un consorcio petrolero, varios canales de televisión, una de las líneas aéreas más importantes y uno de los bancos más grandes de Rusia. En la central de Gazprom hay un ascensor reservado únicamente a los miembros de la junta directiva. De ese ascensor saldrá mi interlocutor. Buenas tardes, Martin Leidenfrost de Austria. Señor vicepresidente, ¿usted coincide en que Rusia ya no es una superpotencia, pero que Gazprom sí es una superpotencia? Si usted habla de superpotencia, más bien debería plantearle esa pregunta a un experto militar. ¿No cree que Gazprom simplemente es muy grande? Gazprom posee canales de televisión, un banco, carnicerías, tienen todo. ¿No es una empresa muy grande como para poder dirigirla? En realidad pienso que aún no hemos alcanzado la masa crítica, como para poder aprovechar todas nuestras ventajas competitivas. Es decir, que necesitan aún más sectores. Sí, por supuesto. El ministro de Energía de Azerbaiyán, Natik Aliyev, me ha comentado que Gazprom intenta comprar todas las reservas de gas de Azerbaiyán. ¿Es posible que ustedes compren el gas para impedir que le llegue a Nabucco? No tiene nada que ver con eso. Nosotros necesitamos el gas de Azerbaiyán para optimizar nuestra cartera de valores.
Además, me cuesta imaginar que alguien pueda ofrecerle un precio mejor a Azerbaiyán, ya que ampliando un poco nuestra red de gasoductos, estamos unidos a ellos. Usted afirma entonces que no intenta quitarle a Nabucco el gas que le está destinado. No, de ninguna manera. Perseguimos metas diferentes. Hablemos del lado europeo de la historia. ¿Usted no se siente defraudado porque los representantes de gobiernos europeos apoyan a Nabucco y... No, no es así. Solo queremos que nuestro proyecto reciba el mismo trato que Nabucco. Hablemos ahora de la crisis del gas en enero de 2009. ¿No es la razón por la cual a los europeos les preocupa depender de Gazprom y de que Gazprom pueda volver a cerrarles la llave de gas? Sí, esa es una forma de difundir una idea incorrecta, pues la mayoría de los medios masivos de comunicación ha planteado que Rusia le cortó la provisión de gas a Europa. Pero en verdad ocurrió todo lo contrario. Ucrania, como país de paso, ha interrumpido el acceso del gas ruso a los clientes europeos. Pero ustedes también cancelaron las entregas, ¿no es cierto? No hemos interrumpido las entregas. Nuestras entregas fueron detenidas por un país de tránsito. No lo hemos hecho en el pasado y tampoco planeamos hacerlo en el futuro. También hablé con Joschka Fischer, el exministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Él me comentó que, según su opinión, Gazprom está ejerciendo mucha presión sobre posibles proveedores para Nabucco. No, no es verdad. Esa es una afirmación absolutamente improcedente, que nosotros estemos ejerciendo presión política. Quizás el señor Fischer no tiene un buen empleo y, a falta del mismo, ha decidido entrenar sus capacidades retóricas. Muchas gracias. Gracias. Pero él es un buen orador. Sí. Siempre me vuelvo a topar con el hecho de cómo el alma rusa está obsesionada por la grandeza, la fortaleza, el poder. El consorcio estatal Gazprom, por ejemplo, me parece excesivamente grande. Si esta empresa fuera más pequeña y si no fuera un instrumento del Kremlin, entonces me uniría a ella sin vacilar. Pero si quien está al frente de 400.000 empleados me dice sonriente que Gazprom tiene que ser mucho más grande aún, eso no contribuye a generar mi confianza. Vuelo hacia el origen. El origen del gas, del cual dependen algunos países europeos en un 100%, y el origen del conflicto. Sigo el recorrido del gasoducto más importante, en verdad un conjunto de 12 tuberías paralelas subterráneas. Bajo mis pies pasa el gasoducto que desató la guerra ruso-ucraniana por el gas. Una guerra de ese tipo puede repetirse en cualquier momento. Novi Urengoj, la capital del gas en Siberia. Me recibe una ciudad triste y lluviosa. Me encuentro al norte. Ahora hay 3 meses de claridad. Durante el invierno boreal, este páramo helado está sumido en la oscuridad durante 3 meses. Cruzo el círculo polar. Aquí yace lo que los rusos llaman su oro azul. De aquí vienen nuestras provisiones. Si no hubiera llegado a este lugar con Gazprom, no podría circular por él. Las salidas de la ciudad de Novi Urengoj se encuentran bloqueadas con barreras. Al reino de Gazprom solo se ingresa por medio de calles privadas de la empresa. Vuelo hacia la tundra, a donde viven las personas que en realidad son los dueños de la tierra gasífera siberiana. Distribuidos en 2 millones de kilómetros cuadrados, viven apenas 40.000 nenets. Solo 2.000 de ellos siguen siendo pastores nómades de renos. Oficialmente los nenets son los dueños de esta tierra. Tienen su propia región autónoma. Me pregunto si los nenets no serían socios comerciales más agradables que los rusos, obsesionados con su superpotencia. Tengo que conocer a los nenets. ¿Dónde Nos estamos? encontramos aquí. No tengo a disposición más que Y 2 allí horas de queda vuelo. Sambur. Y los rusos me dicen que en ese tiempo tan reducido no tendré oportunidad de encontrar nenets nómades. Por ello, vuelo a Samburg, una aldea donde viven los nenets convertidos en sedentarios. Un tal Nikolai me esperará en Samburg. Ya no es un pastor de renos.
sino instalador. Este territorio es ilimitado, y en verdad no es un territorio. La tundra se compone de ríos, lagos y pantanos. Entre medio solo hay unos pocos senderos angostos con suelo firme. Bajo mis pies se halla el campo de gas natural explorado más grande del mundo. Más de 6 billones de metros cúbicos han sido extraídos de él. Los equipos para la extracción de gas surcan la región. Por todos lados arden grandes fuegos. Ningún país quema tanto gas como Rusia. Con el gas quemado, se podría aprovisionar a varios países europeos. Aterrizamos junto a las yurtas. El suelo de la tundra es muy blando, cede al caminar. El pequeño pedazo de tierra firme está rodeado por pantanos. No hay forma de escapar. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Martin, de Austria. Да? Это не многодетная. Вот многодетная семья. Привет, привет. Можно? ¿Puedo pasar? Вы тоже заходите? Это стульчик? Это тоже тут. Так вы сидите? Да. Будем. Так у нас постели. Это постельное Там- у нас вот все складывается. Это постель у вас? Да, ¿Me quito los zapatos? Sí. А, вот вам дат- где она без- Это с подошвой уже. Вот. Это мне... Да, там. Это ¿Es de mi tamaño? Es de tu tamaño. Ага. Красиво. Больше. Nos gustaría ver renos. ¿Renos? Hay uno pequeño que vive con nosotros. Это? ¿Esto es un reno? Это олененок. Sí. Это собака. Pero si es un perro. Ah, aquel. Когда детеныша в этом забирают. Это вот всё он ест, всё он любит. Nuestro territorio ya está destruido por el gasoducto. Этого газопровода. Разрушенный. ¿Territorio destruido? Sí, los tractores abren surcos por todos lados y los renos ya no pueden pasar. Nosotros necesitamos la tundra pura y limpia. А кто ¿Quién tiene la culpa de que ya no exista la tundra originaria? Por supuesto, los ocupantes. Эти освоители. ¿Los ocupantes? Los ocupantes del norte. Освоители севера. ¿Quiénes son los ocupantes del norte? Y los que extraen el gas. Necesitan el gas Газ, y el нефть petróleo. добывает. Это A всё nosotros нужно, no nos а мы им не necesitan. нужны. А там ¿Y las manadas no se pueden desplazar libremente? Los gasoductos son como barreras. Sí, y es un territorio contaminado. Территория уже, считай. Todo está sucio. Зелёно уже. А вы... Arrojan de todo cuando construyen. Буровые ставили, там же они хлам. вот El это, cemento, цемент, вот это sustancias всякие químicas, химикаты, no вот lo sé. растворители, я не знаю, что там такое. Y в мешках, luego вот los это renos lo скидывают, lamen потом олени y se скидывают, mueren. и убирают они. А вам не ¿Y no дают? les dan dinero en compensación? Да не знаю, Quizás alguien reciba dinero, pero nosotros no. Antes derretíamos la nieve. Eso es imposible ahora. Так у нас Desde que las extracciones de gas han comenzado aquí, la nieve siempre está amarilla. желтый, y también negra. местами уже черный. Черный снег. Mejor no saber todo lo que un laboratorio podría encontrar en Я не ella. знаю, там какие смеси там уже на снегу. А зачем вам? ¿Para qué necesitan a Rusia? Вы могли бы это... ¿No pueden crear su propio estado? No lo sé. Знаю. Вы не хотите... Luego viene Rusia y nos Россия aplasta. возьмет и завоюет нас. Así como Estados Unidos conquistó Irak y listo. Ирак завоевывает ни с того ни с сего. То... Con nosotros harían algo parecido, ¿no es cierto? Делает все. Estas son nuestras pieles de invierno. Зимние шкуры. А это ж куют, что вы... Вот детский вариант. Y esas son las de los niños.
necesitamos. Un poder invisible, inquietante, escondido en las profundidades. Un material explosivo en manos de unos pocos hombres. Somos dependientes del gas. Así como nuestro corazón es alimentado por las arterias, así nuestra vida moderna depende de las corrientes de energía. Queremos independizarnos. Creemos poder elegir entre las arterias, pero tenemos que decidirnos. Nuestra elección será una decisión para toda una vida. Si una mañana volvemos a pasar frío, comprenderemos que hemos elegido mal. El gas tiene un precio, y nosotros podemos elegir entre distintos desastres. No es un cocinero como cualquier otro. Su dogma, comida vegana. Y el éxito le da la razón. El chef berlinés Attila Hildmann. Para los vegetarianos, un ídolo. Y para los sibaritas, un descubrimiento. Euromax. En breve, en DW. En Forma. Vitalidad para el cuerpo, el espíritu y el alma. El miedo nos advierte del peligro. Pero cuando algunas situaciones cotidianas generan ataques de pánico, se convierte en una enfermedad. ¿Qué terapias ayudan en caso de trastornos de ansiedad? En Forma. En 30 minutos. En DW.